Ahora sí. El Colegio de Abogados del Guayas, en esta ocasión, hemos tenido la obligación, como gremio de abogados, de llamar al foro a la discusión de un tema muy importante para cada uno de nosotros. En esta ocasión, una resolución administrativa por parte de la UAFE en cuanto a la violación y la vulneración del sigilo profesional y del secreto profesional que cada uno de nosotros como abogados conocemos y que debemos obligatoriamente aplicar. En todo caso, damos inicio a este evento con la obligación, vuelvo a repetirlo como gremio, de analizar y de traer al foro de abogados un tema importantísimo. Vamos a escuchar la intervención de nuestro presidente, Fabián Llanes, con el cual damos apertura al dicho evento. Señores miembros del directorio del Colegio de Abogados del Guayas, ilustres panelistas, jóvenes panelistas, gratamente invitados el día de hoy para exponer este tema que es de vital importancia para el futuro de nuestra profesión y que no vamos a permitir que se violen nuestros derechos constitucionales y legales. Quiero decirles a ustedes que no voy a hablar sobre el tema que ya ustedes me han escuchado públicamente mis expresiones, porque quiero que el debate sea académico y ellos vienen bien preparados, son jóvenes profesionales de extremada calidad académica que van a exponer desde el punto de vista técnico-jurídico esta problemática para que ustedes la conozcan profundamente y la compartan con todos los abogados. Quiero que sepan que el Colegio de Abogados del Guayas estará al frente de esta lucha y estoy convencido, porque la unidad hace la fuerza y porque tenemos la razón, que terminará la UAFE echándose para atrás en esta ridícula y absurda disposición administrativa. Yo quiero terminar diciéndoles, colegas, que Jimmy, director del colegio, ha hecho pública una resolución del defensor público en la cual establece unos lineamientos para los defensores públicos para poder actuar en determinadas áreas del derecho. He analizado esta resolución, no es la discusión del día de hoy, pero me he comunicado con el asesor del defensor público y ha quedado conmigo el viernes o el lunes venir a visitarnos y dar una explicación sobre el tema, y si es necesario exigiremos que se tire abajo esta resolución. Bien. Quiero que tengan la certeza que el Colegio de Abogados, su colegio, estará al frente de estas dos luchas y de todas las luchas que atenten contra nuestro ejercicio profesional. No vamos a permitir atropellos contra nuestra profesión. Por eso termino, porque las exposiciones académicas de nuestros queridos expositores van a ser un poquito extensas y largas, y de tal manera que no quiero yo extenderme mucho para que ustedes puedan ir a su casa en hora oportuna. Muchas gracias, Dios los bendiga. Como primer expositor tenemos al abogado César García Rodríguez, especialista en materia penal, y nos va a honrar con su presencia y con su exposición referente a uno de los temas de la UAF. Muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, un afectuoso saludo para todos los aquí presentes. Ciertamente me causa mucha alegría ver el interés que existe sobre este tema que realmente perjudica a todos los abogados, no solamente del Guayas, sino del país. Y al mismo tiempo quiero darme esta oportunidad para felicitar públicamente al presidente del Colegio de Abogados, el doctor Fabián Llanes, por estar a la vanguardia
y al pie de lucha en todos aquellos problemas y afectaciones que pueden existir contra los abogados. Y como les mencioné, no solamente de Guayas, sino de la provincia. Y este evento, con la aceptación que ustedes pueden ver, es una prueba y una materialización que justamente a través de la academia, el Colegio de Abogados está tomando la vanguardia y la lucha en estos eventos tan importantes. El tema de hoy indiscutiblemente es un tema relevante, el sigilo profesional. Atenta contra el derecho que tiene el abogado para su cliente. Y previo obviamente a empezar con los análisis constitucionales profundos que efectivamente tendremos el día de hoy, es importante hacer una aclaración. La lucha contra el lavado de activos, y lo primero que hay que mencionar, es una lucha válida, es una lucha necesaria. ¿Por qué? Porque el lavado de activos es un delito que genera una afectación profunda en la economía y en los distintos países a nivel mundial, justamente por sus efectos transnacionales. Y por tal motivo existen esfuerzos justamente internacionales para dar una lucha efectiva contra este delito que tanto daño hace a los países. En tal sentido, nuestra queja no es entre la lucha contra el lavado de activos. Nuestra queja específicamente no es contra el esfuerzo que puede tener la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador para ejecutar políticas encaminadas a una prevención efectiva contra este delito. No es en ese sentido. Nuestra lucha directa y nuestra queja es que se quiera obligar a que los abogados, quienes nos debemos a nuestros clientes, quienes tenemos que seguir principios, deberes como el sigilo profesional, tengan que imponérsenos una obligación de declarar y que hagamos su trabajo cuando eso no es así. Es lo primero que es importante que hay que mencionar. Pero la lucha contra el lavado de activos es válida. No es la forma que la quieren hacer, pero sin embargo es válida. Y quiero empezar justamente explicando el por qué. Como ya les he mencionado, la connotación transnacional, pluriofensiva, amplia, del delito de lavado de activos tiene una intención específica, ¿no? Ya lo han manifestado diversas convenciones internacionales, como la Convención de Viena, como la Convención de Palermo, y también cómo se materializa a través de recomendaciones como las que emite el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y también lo que establece la doctrina, indiscutiblemente. El delito de lavado de activos sirve para muchas cosas, pero cuando nosotros hablamos de aquellos delitos que ejecutan sus actividades y se impregnan profundamente dentro de los países y los afectan en su seguridad interna, como lo es la delincuencia organizada, tienen dos objetivos principales. El primero, poder perennizar en el tiempo su actividad delictiva, profesionalizar la actividad de aquellos grupos de delincuencia organizada en el tiempo, que como ya sabemos tanto daño ocasionan. Y como segundo punto, que esas ganancias ilegales que se terminan generando, al final puedan ser debidamente disfrutadas. En razón de que si no se lavaran justamente los activos de estas cuantiosas sumas de dinero generadas producto de un delito, naturalmente no se los podría disfrutar libremente. ¿Por qué? Porque serían fácilmente descubiertos y de esta forma los grupos criminales, delincuenciales, transnacionales, serían desmantelados. Entonces el lavado de activos es una pieza fundamental para la delincuencia en términos generales. Hacer una lucha efectiva contra el lavado de activos es completamente necesario para justamente enfrentar a estos grupos. Creo que es el primer punto que tiene que quedar tremendamente en claro. Y quizás poniéndonos ya un poco doctrinales, tomando en consideración que esta es una conversación también académica. El lavado de activos justamente ha sido objeto de discusión respecto a cuál es la afectación directa en lo que respecta al bien jurídico protegido, en razón de que existe bastante confusión por parte no solamente de la doctrina, sino de las personas en función de qué tan grave puede terminar siendo la afectación y hacia qué punto específico se puede dirigir. Y al final del día, pues existen dos formas de concebir este delito respecto al tema de los bienes jurídicos protegidos. Existen clasificaciones que relacionan directamente al delito de lavado de activos con lo que es el delito previo. Y de esta manera hacen una comparación de decir que el delito previo, el bien jurídico que lo protege, es exactamente el mismo bien jurídico que protege el lavado de activos. Esto no es del todo cierto, aunque sí tiene sus partidarios y que de alguna manera también tiene cierto sentido en los análisis que se hacen.
Al final del día es un elemento indispensable para poder perennizar una actividad criminal. Y, por ejemplo, cuando hablamos del narcotráfico, de bienes jurídicos como la salud pública, en algún momento, bajo los criterios que estoy manifestando, se consideró que justamente el bien jurídico protegido del lavado de activos era la salud pública. Pero no, ya nosotros sabemos que este delito no se enmarca únicamente para delitos como el narcotráfico, ni tampoco su esfera de protección puede centrarse específicamente a este punto. Hoy en día ya se ha reconocido, la Convención de Palermo lo establece, le recomienda a todos los países que intenten englobar dentro de sus legislaciones internas y considerar como delito previo a la mayor cantidad de delitos posibles que puedan generar ganancias de naturaleza ilícita. Nosotros centrar en la salud pública como bien jurídico protegido ciertamente no tendría mucho sentido. Otros dicen, justamente tomando en cuenta este análisis respecto al tema del delito previo, que lo que afecta es la seguridad interna de un país. ¿Y por qué lo dicen? Porque la delincuencia organizada, justamente para poder proceder e instalarse dentro de las diversas legislaciones, diversos países, lo que hace es desestabilizar justamente el desempeño adecuado de las instituciones de un país y la paz social que también puede existir dentro de un país. De esta manera nosotros encontramos que cuando los grupos de delincuencia organizada, como el narcotráfico u otros que generan tremendas ganancias de dinero, lo que hacen de alguna manera es crear caos, desorden. Y creo que el país hoy en día lo vive de alguna manera. Y justamente como el lavado de activos, su relación es directa también con el crimen organizado, la delincuencia transnacional, indiscutiblemente se dice que también este delito afecta a la seguridad interna. Concepto también que podría decirse de alguna manera que es bastante amplio, según la doctrina, pero no es así nuevamente. Los análisis respecto al bien jurídico protegido y la relación directa que se hace con el delito previo, tampoco nosotros podríamos centrarnos en que únicamente este delito va a enmarcar lo que es el lavado de activos. Hay otra posición que incluso dice que el lavado de activos no causa un perjuicio a las economías, sino que más bien es conveniente y por tal motivo no existe bien jurídico protegido afectado. Que se dice que justamente inyectar capital dentro de un país, lo que termina generando es que justamente exista mucho más capital, mucha más dinamización de la moneda y por tal motivo más consumo, mayor bienestar para las personas que constan dentro de un país. Sin embargo, considerar esta clasificación inmediatamente lo que va a terminar haciendo es justificar primero actividades delictivas que bajo ninguna circunstancia puede ser permitido, y en segundo punto es ignorar completamente a las personas que sí son afectadas directamente producto del lavado de activos. Por tal motivo, aunque sí existe un sector doctrinario muy pequeño que de alguna manera sostiene que no existe una afectación directa de bien jurídico justamente por el tema de la inyección de capital y los beneficios que pueden existir a través de esto de acá, no podríamos nosotros ignorar ese supuesto. Finalmente, la postura que es más aceptada, ¿no? Se considera que el delito de lavado de activos es un delito pluriofensivo. ¿Por qué? Porque afecta a varios bienes jurídicos. Y como se divide en 3 etapas, un sector dice que en la primera etapa, específicamente lo que es el ocultamiento, siendo conductas de ocultamiento directamente, lo que se afecta es directamente el bien jurídico de la administración de justicia, porque son conductas encaminadas a entorpecer la labor investigativa que puede tener el aparataje judicial en sí. En el momento en el cual tú escondes los resultados de un delito, dificultas que justamente la función judicial pueda llegar a la verdad de los hechos a los cuales se aspiran. Ciertamente es una posición bastante aceptada y la doctrina mayoritaria sí reconoce que la afectación de la administración de justicia, por lo menos en la primera parte del delito de lavado de activos, es tremendamente válida. Lo que sí yo puedo hacer una queja o una crítica, quizás muy breve, muy personal, sí la he leído también otro autor como el doctor Miguel Abel Souto. Él establece que estas conductas o estos tipos penales que van encaminados a la administración de justicia, estas conductas de encubrimiento como tal, son conductas que en primer lugar tienen una pena bastante baja y que por tal motivo pensar, ¿no?, que la parte de ocultamiento del delito de lavado de activos, asemejándola quizás a sanciones que pueden darse a través del fraude procesal, penas de 1 a 3 años, comparándolas con penas de 10 a 13 años, quizás nosotros estaríamos analizando de esta forma que el delito de lavado de activos en la fase de ocultamiento, cuando el bien jurídico protegido es la administración de justicia, está tratando penas excesivas que pueden ser abarcadas a través de otras conductas que tienen una pena inferior. Es una observación que quizás yo haga, que creo que, bueno, puede ser objeto de un tratamiento más profundo más adelante. Esa es una parte. Respecto a las otras partes específicas, la diversificación, la integración, se dice que lo que afecta es el orden socioeconómico.
Orden socioeconómico, que es un concepto bastante abstracto, de difícil delimitación, ¿no? Y que algunos lo conciben dentro de una perspectiva amplia y una perspectiva cerrada, como materialización de la regulación económica estatal, o como aquel aspecto que gira en torno a lo que es la producción, comercialización, venta de un producto de una forma tremendamente amplia. Toda afectación que puede existir a este orden, que se desarrolla a través de la economía, que naturalmente tiene una incidencia en un país cuando no se trabaja o no se maneja de una forma adecuada, naturalmente tiene efectos negativos a futuro en el corto, mediano y largo plazo en un país. Y por tal motivo su protección se termina volviendo necesaria. Ahora bien, como bien he mencionado, el orden socioeconómico es tremendamente abstracto, amplio, y lo que sí es importante es de alguna manera centrarlo. Ok, reconozcamos que afecta el orden socioeconómico. Hacémoslo, lo es, pero ¿en qué parte específica? Y ahí es donde viene justamente el intento de delimitar de una forma clara en qué aspectos específicos afecta el orden socioeconómico. Entonces algunos dicen que, por ejemplo, se afecta la libre competencia. ¿Por qué? Porque al final del día las actividades de lavado de dinero se inyectan dentro de la economía nacional a través justamente, aunque existen muchos mecanismos, de empresas dentro del mercado y de alguna manera a través de la inyección de capital ilícito, a través de la inclusión de este dinero en estas empresas, se le intenta dar una apariencia de que fue obtenido por medio de una actividad lícita. Ahora bien, ¿por qué eso afecta a la libre competencia? Porque tenemos que comprender lo siguiente. Una empresa que justamente invierte en este país, ¿no? Tiene que pasar por diversos procesos encaminados justamente a poder establecer un crecimiento en su actividad económica. Sacar permisos, hacer cálculos financieros, empezar un proceso de ventas, de difusión, de marketing, un establecimiento de un privilegio en lo que implica su marca para reputación y de esa manera tener una mejor cuota de mercado y por tal motivo de precios. Hay una interferencia. Pero bueno, una empresa naturalmente pasa por muchos procesos y eso le permite crecer de alguna manera económicamente, ¿no? Tener justamente mayor capacidad de liquidez, mayor solvencia en el pequeño, en el mediano, en el largo plazo y así sostenerse y seguir creciendo. Pero ¿qué es lo que pasa si viene una empresa que se va a dedicar específicamente al mismo segmento y empieza a competir directamente con la otra empresa? Pero la diferencia entre la una y la otra es que esta segunda empresa tiene capital ilícito inyectado dentro de ella. ¿Y aquello que implica? Que va con una ventaja competitiva injusta. Y esta ventaja competitiva injusta le permite justamente tomar ciertas acciones encaminadas a poder obtener una posición de mercado un poco más privilegiada. En el momento en el cual tú tienes mayor capital en tu empresa, te permite incluso poder rebajar tus precios. Y el hecho de poder rebajar tus precios, no voy a decir tan sustancialmente, por cuanto tampoco queremos alertar a las autoridades de control y de control de mercado, pero sí bajar sus precios y de alguna manera así decir, ok, mi actividad lícita, entre comillas, es una actividad exitosa. Obviamente ustedes saben que si se bajan los precios, muchas más personas van a querer comprar en ese producto o adquirir ese servicio, etcétera. Eso es algo básico dentro de lo que implica el mercado. Entonces, a través de esto acá y el exceso de clientela uno dice, somos exitosos. Y al ser exitosos, todos mis ingresos, mi dinero tiene una razón de ser. Vendo mucho, mi empresa es muy grande y aquello se debe al final del día a lo que implica el lavado de activos. Entonces, ¿es justo acaso que y eso afecta obviamente al otro competidor, ¿es justo que se le afecte? No lo es. Entonces se dice, ¿afecta la libre competencia? Sí se dice. ¿Existen muchos partidarios de esta posición? Por supuesto que existen. ¿Tiene lógica? Sí. Sin embargo, también es criticada. ¿Y por qué es criticada? Porque se dice, eso es exactamente lo que busca el lavado de activos. El lavado de activos busca de forma directa obtener posiciones privilegiadas dentro del mercado, posiciones monopólicas, como alguna vez habló Fabián Caparrós, dentro del mercado. No, por supuesto que no. El lavado de activos no le interesa al final del día obtener posiciones de ventaja. ¿Y por qué? Porque siendo conductas orientadas al ocultamiento, al encubrimiento, naturalmente estas conductas, si es que tomas una posición privilegiada, una cuota de mercado muy elevada, que tenga un manejo de precios espectacular, va a alertar a todas las autoridades de control y por tal motivo van a poder descubrir de una forma mucho más sencilla la actividad delictiva. Y por tal motivo se sostiene que al no ser este el objetivo final
de lavado de activos, si bien la libre competencia puede verse afectada, este no puede ser el criterio máximo que podríamos nosotros comprender. Otro criterio dice que es la confianza en el sistema financiero. Al final del día, pensar, por ejemplo, en el sistema financiero compuesto por todas estas instituciones que de alguna manera son compuestas por los bancos, seguros, bolsas de valores. Al final del día, si es que las personas, considerando que la actividad financiera a través de la intermediación financiera se funda dentro de lo que implica el riesgo reputacional, o sea, la confianza, que las personas se enteren que esta favorece actividades de lavado, actividades de dinero, de alguna manera puede terminar generando un caos, en razón de que las personas no van a querer de alguna manera confiar sus depósitos en estas entidades. Y aquello ya nosotros sabemos que atacar directamente la actividad financiera y que las personas de alguna forma quiten sus depósitos puede generar consecuencias a un país terribles. Sin embargo, el lavado de activos no se centra únicamente en la actividad bancaria o en la actividad orientada al sistema financiero, sino que va un poco más allá. ¿Y a qué va más allá directamente? ¿Dónde es lo que se centra? ¿No? En la licitud del tráfico financiero, económico, legal. La gente, ¿qué es lo que espera? ¿Cuál es su aspiración al final del día? Que dentro de lo que implica el tráfico financiero, económico y legal, el dinero que se moviliza a través de este sea dinero de origen lícito. Eso es lo que al final del día se desea. Esa es la expectativa que tiene la ciudadanía, el deber ser. Esto tiene que trasladarse, movilizarse a través de actividades 100% lícitas. El hecho de que este sistema se lo ensucie con dinero ilícito defrauda expectativas normativas de las personas y por tal motivo al final del día causa todos los efectos que podríamos nosotros terminar hablando. Podríamos decir que todos estos bienes jurídicos afectan de alguna manera el lavado de activos, no directamente todos, pero podríamos decir que sí tienen algo de razón en términos generales. Pero lo que establece al final del día la doctrina mayoritaria es que en la primera etapa se afecta la administración de justicia y en las demás se afecta el orden socioeconómico, específicamente en la licitud justamente del tráfico económico, financiero y legal que se espera que sea de esa manera. Bueno, creo que con esa pequeña introducción ha quedado en claro, de alguna forma, que el lavado de activos tiene que ser de alguna manera enfrentado, que tiene efectos profundos dentro de un país, que tiene una afectación muy profunda, es lo que tienen que ustedes tener muy en claro. Pero ahí viene la pregunta, y aquí viene el análisis, y tenemos que decir, ¿no? ¿Acaso el Ecuador, de alguna forma, está haciendo una lucha efectiva contra el lavado de activos? Los resultados actuales que podemos nosotros encontrar dentro de nuestro país, ¿acaso obedecen a una lucha que de verdad dice que está enfrentando este mal que tanto afecta a un país? Y bueno, yo me tomé la libertad, y creo que soy el único de los expositores que se ha tomado la libertad de hacer diapositivas. Son poquitas, no es mi plan tampoco cansarlos con esto, pero me he tomado la libertad de hacer, déjenme ver cómo, aquí está, de traerles varios cuadros que uno ha encontrado a lo largo de esa investigación respecto específicamente a lo que es el lavado de activos, que espero que los puedan revisar y comprender. Este es un análisis que realizó la Fiscalía en su momento, es del año 2014, sí, no está actualizado, pero sin embargo creo que podemos nosotros concluir que las cosas no han cambiado demasiado en 8 años, al final del día. Esto de alguna manera motivó la creación de unidades antilavado de activos y el posicionamiento geográfico que al final tuvieron. Es importante que lo analicemos. Y como podemos ver en la barra justamente estadística, encontramos diversas provincias y encontramos que en Guayas hay una incidencia del delito de lavado de activos del 38%, y en Pichincha hay una incidencia del 39%. Esto sumado llega aproximadamente al 77%. ¿Qué significa? Que en estas dos provincias, y centrándonos más aún en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quito, hay 3/4 partes de lavado de activos allí. Entonces, ciertamente son provincias y son ciudades en el cual la incidencia del delito es tremenda. Es lo primero que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Esto fue extraído, lo primero fue la Fiscalía y esto es extraído de la UAFE, que es el tema que nosotros estamos tratando. La verdad es que fue sacado de la rendición de cuentas y la única rendición de cuentas donde yo pude encontrar esta información pertinente fue en el año 2017. No sé por qué la desaparecieron más adelante. Si alguien la encuentra, dígame, que creo que sería bastante interesante. Pero podemos encontrar un punto bastante importante y bastante interesante, ¿no? Ustedes pueden encontrar diversos parámetros. POB, Censo de Población y Vivienda. PIB,
cuentas provinciales, ISO, sujetos obligados registrados ante la UAFE, que creo que eso es lo más importante que pueda haber. En el año 2017, en la provincia de Guayas, habían 2.200 sujetos obligados a reportar ante la UAFE, en la provincia de Guayas, según esta institución. Y en Pichincha, en cambio, 1.729. ¿Qué significa? Que en la provincia de Guayas hay más sujetos obligados a reportar que en Pichincha, lo cual nos da una idea más o menos del nivel de incidencia del delito que existe hoy en día en el Guayas. Quiero que eso quede bastante claro y bastante centrado. Ahora bien, aquí vamos a hacer análisis ya orientados a ver cómo está luchando la Fiscalía contra este delito. Esto es sacado directamente del manual de Fiscalía, que lo sacaron aproximadamente en el mes de diciembre del año 2021. Y ahí le tomé una foto y la puse aquí. ¿Y qué es lo que dice? Así, a nivel nacional, conforme a las cifras que registra la Fiscalía General del Estado, el número de casos de lavado de activos dentro del periodo 2019-2021 corresponden de la siguiente manera. 2019, 128 casos. Es un buen número, ciertamente, 2019. 2020, 23 casos. Ha bajado más de 100 casos de un año a otro. Y 2021, únicamente 8 casos de la Fiscalía. El trabajo de la Fiscalía, si se dan cuenta, comparándolo desde el 2019 al 2021, ha bajado sustancialmente. Y yo ahí les pregunto, ¿ustedes consideran de alguna manera que 8 casos al año en varias unidades antilavado de activos es una lucha eficiente, eficaz contra el lavado de activos? Exacto, no lo es. ¿La Fiscalía está haciendo su trabajo? No lo está haciendo. Es lo primero que tiene que quedar completamente claro para todos ustedes. Ahora bien, vámonos a la UAFE, la rendición de cuentas del año 2021. Estos son información pública, por si acaso, no me lo he inventado. Los reportes de operaciones inusuales e injustificadas enviados a la Fiscalía General del Estado por parte de la UAFE. Dan el número total. Dicen que por cohecho 4, por actividad ilícita de recursos mineros 2, delitos contra la flora y fauna 2, y así sucesivamente 1. Total, 15. Solamente 15 en el año 2021. ¿Ustedes consideran que la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador está haciendo un trabajo y una lucha eficiente contra el lavado de activos? No lo está haciendo. No lo está haciendo. Es importante mencionar ese punto. Ahora bien, este es un punto que, aunque estamos hablando justamente de la resolución de la UAFE, que es inconstitucional, que pretende de alguna manera darnos más trabajo a nosotros para que hagamos el trabajo que ellos no hacen, que creo que es importante mencionar, también el trabajo de la Fiscalía en la lucha contra el lavado de activos también es un trabajo esencial. La creación de unidades antilavado de activos justamente forma parte de exigencias internacionales para efectivizar y optimizar la lucha contra este delito. ¿Y qué es lo que estableció la primera resolución de la Fiscalía General del Estado que justamente dio creación a estas unidades antilavado de activos? El fiscal general del Estado conformará las unidades provinciales de antilavado que sean necesarias en las zonas geográficas que presenten mayor incidencia en esta clase de delitos. ¿Y qué es lo que vimos al principio cuando estábamos viendo estas imágenes? Que la incidencia del delito, donde incluso existen más sujetos obligados a reportar, donde existen porcentajes tremendamente elevados, existe en el Guayas. Esta ciudad portuaria, esta ciudad comercial, es una ciudad inundada de lavado de activos. Y yo les pregunto, ¿saben ustedes si existe alguna unidad antilavado de activos aquí en la ciudad del Guayas? No. No. Completamente fuera de lugar. Si uno quiere justamente dar una lucha efectiva contra el lavado de activos, también se tienen que seguir criterios, a pesar de que la Fiscalía no trabaja bajo criterios de descentralización, tienen que seguirse criterios de descentralización, indiscutiblemente. El hecho de que la Fiscalía se encuentre cerca del lugar donde se cometió el delito, permite que las investigaciones contra este delito sean mucho más eficientes, por cuanto tienes a la mano a la persona investigada, tienes a la mano las instituciones, la empresa y absolutamente todo lo necesario. La Fiscalía General del Estado en Quito ¿hace este trabajo bien? ¿Ha posicionado una unidad antilavado de activos en la ciudad de Guayaquil? No, no lo ha hecho. Es necesario también tomar en cuenta ese punto. Y finalmente, creo que como última diapositiva que he realizado, este es un informe técnico hecho el 25 de mayo del año 2017. Lo que sí les digo es que en algún momento sí existieron unidades antilavado de activos en la ciudad de Guayaquil. Existieron 3 específicamente. Sin embargo, y curiosamente, le solicitaron justamente un informe a la fiscal provincial de ese entonces, un informe técnico, para que ella establezca la cantidad de denuncias mensuales que existen y el nivel de trabajo que tienen justamente las unidades de lavado de activos. Si bien tengo todos los informes, esta última página creo que es la más importante, ¿no? Tampoco me voy a poner a leer todo, pero ¿qué es lo que concluye la fiscal provincial? Considerando la baja cantidad de denuncias que recibe la unidad de lavado de activos,
y con el fin de optimizar el talento humano, se sugiere pasar de 3 a 1 fiscalía, cantidad suficiente para tramitar las 6 denuncias que en promedio mensual recibe esta unidad. Claro, 6 denuncias, no cuenta tampoco las denuncias presentadas por la Unidad de Análisis Financiero del Estado. Sin embargo, este informe técnico, de cualquier forma, sí reconoce que tiene que existir por lo menos una unidad antilavado de activos en la ciudad de Guayaquil. Pero a esto no le hicieron caso, ¿no? Decidieron llevárselas absolutamente todas. Indiscutiblemente de aquello, ¿ustedes consideran que una investigación de lavado de activos es una investigación sencilla? Por supuesto que no. El delito de lavado de activos es uno de los delitos más difíciles de probar y requiere un trabajo especializado, muy profundo, y la ayuda de muchas instituciones del Estado que de alguna manera puedan aportar con su experticia. ¿Y ustedes consideran que una unidad de lavado de activos recibiendo 6 denuncias, son 72 denuncias al año, cada año, ¿ustedes consideran que esa fiscalía va a abastecerse? Efectivamente no. La carga que existe en cada denuncia es excesiva. Y por tal motivo, yo no comprendo cómo se puede considerar que 6 denuncias al mes es poco. Indiscutiblemente, las cosas se están haciendo mal. La Fiscalía no está haciendo bien su trabajo con los datos que les estoy mostrando. La UAFE no está haciendo bien su trabajo con lo que les estoy mostrando. Y al mismo tiempo, no solamente no están haciendo bien su trabajo, sino que ahora están emitiendo resoluciones inconstitucionales que pretenden que sujetos protegidos bajo el sigilo profesional corrompan este deber y esta obligación que tienen con sus clientes para que hagan el trabajo que, como les mencioné, no están haciendo. No lo podemos permitir. Y bueno, los compañeros, los colegas excelentes que van a seguir en la palabra y justamente van a tratar este tema directamente y mucho más profundamente, se los van a explicar en detalle. Yo por el momento he terminado y muchas gracias a todos por la atención brindada. Muchas gracias por la intervención del colega y director del colegio, el abogado César Eduardo García de Rodríguez. Muy explícito en la profundización de lo que es el delito de lavado de activos en el Ecuador, y nos ha explicado un poco más de lo que el trabajo objetivo que debe tener tanto la Fiscalía General del Estado como la Unidad de Análisis y Lavado de Activos. En este momento vamos a darle la bienvenida al colega, abogado Héctor Gabriel Vanegas Fernández. Es experto en materia penal, tiene un máster avanzado en ciencias jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra, tiene un máster en justicia criminal de la Universidad Carlos III de Madrid, es especialista y máster en materia penal, derecho económico y teoría del delito por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene estudios en ciencias criminales y dogmática penal de la Universidad de Gottlieb, Alemania, y es candidato a doctorado de Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Con esta pequeña introducción, le damos la bienvenida al colega Héctor Vanegas Fernández. Adelante. Muy buenas noches con todos y todas, estimados colegas, estudiantes, señor presidente, señor director, miembros de la mesa directiva. En primer lugar, yo quisiera agradecer la invitación. Yo creo que cualquier espacio en el que sea posible socializar ideas, compartir pensamientos y analizar normas o resoluciones jurídicas es importante y hay que estar presente. Yo quiero empezar esta pequeña conferencia. No quiero que sea una conferencia, quiero que sea un conversatorio, quiero que sea un coloquio en el que juntos podamos analizar básicamente esta resolución de la UAFE y ver realmente cómo nos afecta o de algún modo cómo determina el ejercicio de nuestra profesión en circunstancias específicas. Pero yo quiero empezar con un poema que se le atribuye a Bertolt Brecht, que dice básicamente: primero vinieron a buscar a los comunistas, y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron a buscar a los sindicalistas,
Y yo no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron a buscar a los judíos. Y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los católicos y yo no dije nada porque yo no era católico. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie a quien decir. ¿Y por qué quiero empezar con este poema? Porque les voy a demostrar y les voy a explicar, y quiero que conversemos sobre esto, que la resolución que vamos a analizar, que es la UAFE-DG-2022-0129, a mí, que soy un abogado litigante, que soy un abogado penalista, no me perjudica. Me beneficia y les voy a decir por qué. Pero sí perjudica a mis colegas que son civilistas, yo no hago civil. A mis colegas que son tributaristas, yo no hago tributario. Y sobre todo a mis colegas que son corporativistas y que hacen derecho de empresa. Yo no hago nada de eso. Pero a ellos les afecta esta resolución. Y porque a ellos les afecta, yo con todo gusto me sumo a la lucha que ha emprendido el Colegio de Abogados en beneficio de todo el gremio de profesionales del derecho. Y me sumo en primera línea para pelear por algo que le afecta a mis compañeros, aunque no me afecta a mí. En este contexto, vamos a, de algún modo, desmenuzar el porqué de esta aseveración, que es una aseveración complicada. Es decir, estamos en un gremio de abogados que ha venido a luchar contra una resolución que afecta al gremio de abogados. Y tienen aquí un ponente que en un congreso contra la resolución de la UAFE dice que a los litigantes no nos afecta. Vamos a ver por qué sí y por qué no. Y lo quiero hacer desde tres perspectivas. La primera, que vendría a ser la del secreto o sigilo profesional, que algo ha explicado con bastante magistralidad el abogado César García. La siguiente, con el propio concepto de Estado de Derecho o de principios fundamentales del debido proceso. Y la siguiente luego es la óptica del cumplimiento normativo, que es algo que se trata de abordar en esta resolución, aunque su cumplimiento va a ser imposible, les voy a decir por qué. En la primera óptica, específicamente hablando desde la perspectiva deontológica de la ética profesional del abogado, es decir, reservar los secretos de nuestros clientes, yo quisiera delimitar que esto no va únicamente de guardar los secretos de nuestros clientes. Claro, el abogado es un tipo que se gana la confianza de una persona, que le paga por buscar lo que sea mejor para sus intereses, por beneficiar su interés jurídico. Que le paga, si usted es un tributarista, para buscar la forma legal o con esto de pagar menos impuestos. Si es que es un penalista, para buscar la forma legal de sacarlo de la cárcel, así sea presentando un habeas corpus en manglar alto, nos guste o no, es el trabajo del abogado, buscar la estrategia. Y en general, si es que soy un civilista, voy a buscar que mi cliente no le puedan cobrar ese pagaré, no le puedan ejecutar ese mandamiento de ejecución. Es decir, ese es nuestro trabajo. Para eso hemos estudiado. Si es que hay aquí algún contador o si hay aquí algún ingeniero comercial, esto al final le genera cierta roncha. Pero nosotros orgullosamente podemos decir que nos hemos preparado y nos hemos formado para precautelar o hacer precautelar el mejor interés de nuestro cliente. Y para eso nos pagan. Y así honrada y orgullosamente nos ganamos el pan de cada día. Entonces, ¿por qué es importante esta consideración? Porque el secreto profesional no va únicamente del secreto profesional. No es que mi cliente me cuenta a mí un secreto y yo con eso me voy a la cama feliz pensando que soy abogado. Me contaron un secreto. Vamos o partamos. Partamos de un pequeño ejemplo para ver qué representa el secreto profesional y se van a dar cuenta que va más allá de una aspiración deontológica, de una aspiración ética. Porque se podría pensar, el sigilo profesional es lo que el abogado debería hacer. El abogado debería guardar mis secretos. Yo debería poder confiarle mis más íntimos secretos, mis más íntimas convicciones, y debería confiar que él me va a guardar el secreto. Pero esto no va únicamente de una perspectiva ética, deontológica. Es lo que debería hacer. Va de una perspectiva procesal. Porque el sigilo profesional tiene una relación estricta con el Estado de Derecho, con el debido proceso y con la presunción de inocencia. Les pongo un ejemplo. Mañana viene a mi despacho un señor con las manos ensangrentadas, bastante agitado, sudando, me da una consulta. Para variar, el billete tiene algo de tierra. Es decir, no sospechemos que sea algo extraño.
atiendo la consulta y me dice, abogado, le voy a ser profundamente sincero en esta consulta. Vengo cometiendo un asesinato múltiple. Vengo asesinando a una familia. Miren, es duro lo que voy a decir, ¿ah? Nuestra profesión es dura, es dura. Hay que poner aquí un equipo psicológico, presidente, para poco contener todo lo que nos toca escuchar en el día a día. Entonces viene este cliente y me dice, yo vengo cometiendo un triple asesinato. Vengo matando a una familia, vengo asesinando a niños pequeños. Me viene persiguiendo la policía. La fiscalía ha allanado mi casa. Están buscándome por todos lados. Mi cara está en todos los noticieros. Y yo le voy a decir algo, abogado. Usted me ha caído tan bien, me ha generado tanta confianza, que le voy a decir cómo los maté. ¿Cuándo los maté? Y le voy a decir dónde los tengo encerrados. Es más, le voy a decir, después de que contrate sus servicios profesionales, dónde me voy a ir a esconder. Porque yo lo que quiero es que no me atrapen. Y quiero que usted me defienda. Claro, es una posición complicada. En principio, el deber del abogado es defender. Es decir, por algo somos abogados y no curas. El deber del abogado es defender. O sea, hay cosas difíciles, hay cosas más bonitas, pero ante una situación complicada, tenemos que precautelar el mejor trato dentro del debido proceso que pueda tener nuestro cliente. No falsear a la verdad, no decir mentiras, no engañar a nadie, defender dentro del marco de la ley. Pero acabamos de recibir una información que quizás, primero, no pedimos recibir, pero que muchas veces recibimos. Y segundo, que compromete directamente, pero desde una perspectiva ética, por decir, compromete directamente nuestra moral o nuestra ética personal, pero que además nos blinda, porque ya vamos a ver el ordenamiento jurídico, de poder realizar una confesión a las autoridades de todo lo que acabamos de escuchar. Aun cuando la ciudadanía clame justicia, porque imagínense llegar a tu casa y decirle a tu esposa, oiga, si es ese asesinato múltiple que estamos viendo en la televisión, yo sé quién lo mató, y sé dónde están los cuerpos que no aparecen, y sé dónde está el asesino. Imagínense tener esa información. ¿Y en virtud de qué no vamos a la fiscalía y la denunciamos? En virtud de que nos ampara un secreto profesional. Y en virtud de que esa persona, por más atroz que haya sido el crimen que haya cometido, sigue siendo un ciudadano ecuatoriano. Y por lo tanto está amparado de un principio de presunción de inocencia. Que cómo se configura, cómo se compenetra o cómo se complementa. Porque yo puedo decirle a mi abogado que soy culpable, si es que soy culpable, con la certeza de que él no me va a juzgar y de que el ordenamiento jurídico, la administración de justicia de ese país, me va a permitir defenderme. Y hasta que yo no tenga una sentencia ejecutorial en mi contra, me va a decir con mucha amabilidad que soy culpable hasta que se demuestre lo contrario. Porque eso es la presunción de inocencia. Porque claro, nosotros podemos aceptar de los periodistas, de los médicos, decir a priori que una persona es culpable si es que la prensa nos dice que es culpable. Los abogados no podemos hacer eso. Porque los abogados hemos estudiado la Constitución. Y tenemos que respetarla. Y esa Constitución la hemos elegido todos y todas democráticamente. Entonces, parte aquí esta idea general que luego de forma didáctica quiero demostrarles cómo se conecta con la resolución. Yo pueden decirme qué tiene que ver esto. Bueno, tiene que ver que el secreto profesional no va únicamente del secreto profesional. Tiene que ver el secreto profesional con el Estado de Derecho. Tiene que ver el secreto profesional con el debido proceso. Tiene que ver el secreto profesional con la presunción de inocencia. Específicamente con la presunción de inocencia. Los abogados conocemos cosas que aunque no quisiéramos conocerlas, por el ejercicio de nuestra profesión, estamos obligados a conocerlas. Y del mismo modo, estamos obligados a llevar ciertos secretos hasta la tumba. Literalmente, estamos amparados por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por la normativa interna y además por la normativa supranacional para precautelar estos secretos en el ejercicio de nuestra ética profesional y por lo tanto sin desmarcarnos de lo que establece la ley. ¿Y qué dice la ley? Y esto es lo raro para ver, luego adentrarnos en la resolución de la UAFE y ver si esto tiene cierto sentido o no. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 20? Dice de manera textual: el Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona y el secreto profesional, la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, labor o actividad de comunicación. El Estado garantizará el secreto profesional. Esto es un artículo de la Constitución, norma suprema, no hay discusión.
¿Qué pasa si es que nosotros como abogados, el día de mañana decidimos, ¿sabes qué? He escuchado que mi cliente se pasó la roja y por lo tanto, señor juez, esta multa de tránsito que estoy impugnando, yo tengo que decirle la verdad. Y la verdad es que, aunque me han contratado para impugnar esta multa de tránsito, mi cliente sí se pasó la roja. Condena. Ese día dejamos de ser abogados, o ese día dejamos de tener un cliente más. Pero, ¿qué dice la normativa ecuatoriana si nosotros hacemos esta frente? Primero, desde la óptica administrativa. Es decir, no es algo sencillo que un abogado revele un secreto que le ha sido conferido por un cliente. No es únicamente una cosa, no debo hacerlo porque está mal, no, porque además tiene consecuencias jurídicas. Primero, en el ámbito administrativo. El artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Somos sujetos los abogados a sanciones administrativas y está dentro de una de las prohibiciones del ejercicio profesional de la abogacía, en primer lugar, revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o instrucciones. Lo dice textual la norma. Ojo con esto, quiero que me sigan porque vamos a ver cómo se conecta con la norma. Y luego, en la esfera penal, bueno, recibo una sanción administrativa, pago un sueldo básico, y bueno, ya revelé el secreto de mi cliente, me voy a dormir tranquilo, comulgo en la siguiente misa, qué sé yo. Pero luego, ¿qué dice el Código Orgánico Integral Penal? En su artículo 179, que nos habla sobre la revelación de secreto. La persona que teniendo conocimiento por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, revele un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Es decir, que además de tener que pagar la multa administrativa, si yo revelo el secreto de mi cliente, por más drástico que sea, ojo, miren el ejemplo que puse fue bastante drástico, por más drástico que sea, me voy preso. Entonces, el ordenamiento jurídico ecuatoriano busca o no busca que se respete el secreto profesional. Absolutamente. ¿Qué dice ahora sí la resolución que vamos a comentar? La resolución UAFE DG 2022-0129. En concreto, en su artículo 2, que establece, ¿no?, ámbito de aplicación, de manera textual, para que un poco tengan el contexto de esto. Serán considerados como sujetos obligados. Perdón, artículo 1 sobre el objeto. Vamos por el principio. La presente resolución tiene por objeto notificar a los abogados. No nos consultan, nos notifican. Otros profesionales del derecho. Miren esta pobreza de técnica legislativa. ¿Qué otro profesional del derecho conocen que no sea abogado? Eso dice la norma. Es decir, que estas son las brillantes resoluciones que nos ponen en todo este atolladero. Y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios de la presente resolución como sujetos obligados a reportar a la unidad de análisis económico y financiero. Y lo que les decía al comienzo, a mí no me afecta porque soy litigante. El segundo numeral dice la actividad de los abogados y otros profesionales del derecho como defensores o representantes de sus clientes con respecto a procesos judiciales, administrativos, arbitrajes, mediación, no se considerará para el registro como sujeto obligado. Ok, todos los que somos litigantes decimos me salvé, pero igual nos preocupamos porque nuestros colegas, de algún modo u otro, los están fregando y vamos a ver por qué. Porque el artículo 2 dice que van a ser sujetos obligados de reportar a la unidad de análisis financiero las operaciones que realicen y las transacciones relacionadas con lo siguiente. Sí, usted, a partir de esta resolución, va a tener que reportar a la unidad de análisis económico y financiero todas las actividades que voy a narrar que realicen sus clientes. ¿Dónde queda la confianza profesional? Y además ese cliente, porque esto no ha resuelto todavía, esto va a ser un problema jurídico, no ha resuelto la autoridad administrativa de la UAFE. Y si ese cliente a mí me pone una denuncia penal y me persigue y me busca meter preso, miren el IVA que nos está metiendo. Es decir, para ellos bien gracias, ellos creen que están haciendo lo correcto. Pero para nosotros, ¿quién nos defiende? ¿Saben? ¿Quién nos defiende? Al final del día,
Claro, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto, que más allá de una afrenta a nuestro ejercicio profesional, más allá de una violación al secreto civil y profesional, va a terminar siendo una persecución a los abogados. Es decir, primero se nos llevan los juzgados, creando juzgados de élite a la capital. Nos dejan sin trabajo. Luego nos persiguen por hacer nuestro trabajo. Mañana, ¿qué va a pasar? Habrá que pagarle al Consejo de la Judicatura para poder ejercer, para poder presentar una demanda, para poder litigar. Ese es el colmo del absurdo. ¿Y qué es lo que van a tener que reportar los que hagan este tipo de actividades? La compra y venta de bienes inmobiliarios, la administración del dinero, valores u otros activos del cliente, la administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores, la organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, la creación, operación, administración y compra-venta de contratos fiduciarios, la actuación como agente de creación de personas jurídicas o contratos fiduciarios, actuación como o arreglo para que otra persona actúe como director o apoderado de una compañía, socio de una sociedad o posición similar, la provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, la actuación como o arreglo para que otra persona actúe como fideicomisario de un contrato de fideicomiso. Las actividades descritas se reportarán a la UAFE conforme al manual de reporte respectivo. Y entonces, ¿qué es lo raro? El numeral 3.1 del artículo 3 sobre el reporte de información dice que se deberá remitir el reporte de operaciones sospechosas dentro del término de 4 días. Y nosotros, en el ejercicio de nuestra profesión, ¿qué día no vemos operaciones sospechosas? A los penalistas. ¿Alguna vez nos habrá pasado que nos paguen efectivo y billetes con tierrita? Claro, nosotros facturamos, cobramos, hacemos. No preguntamos de dónde viene, al final se cayó en el parque, se recogió lo que vinieron a pagar. No preguntamos de dónde viene. Claro. Es decir, a la final había polvito en las bóvedas del banco, pero finalmente nosotros facturamos, declaramos el fruto de nuestra profesión. ¿Y qué son actividades sospechosas? Dice la UAFE, habrá que reportar la compra y venta de bienes inmobiliarios. Entonces, por ejemplo, supongamos que el comisario tiene un cliente que confía mucho en él, y ese cliente tiene un amante, y ese amante le ha pedido que le compre un departamento, pero la esposa no se puede enterar. Imagínense el problema en el que se mete si se entera la esposa. Dice el comisario, que es un gran abogado, Rómulo Elías, le dice, mira, no hay ningún problema, dame una procuración judicial, tu esposa no se va a enterar, y yo te hago la compraventa. Le compro el departamento a tu amante, le doy las llaves, la invito a que lo conozca, y de vez en cuando, si quieres, cuando tu esposa me llame, le digo que estés en una consulta conmigo, y tú estás en el departamento. Es terrible, Rómulo Elías. Pero finalmente, ¿es o no es sospechosa esa actividad? ¿Ah? Y el dinero está justificado, es producto de mi ejercicio profesional, está declarado. Pero claro, es una operación oculta. Digamos, puede ser sospechoso, porque esta es otra valoración subjetiva. ¿Qué es lo sospechoso realmente? ¿Qué debo reportar o qué no debo reportar? A mí como cliente, sinceramente, no me gustaría que usted ponga en conocimiento de la autoridad ninguno de mis negocios. Porque primero, si es que yo los pongo en conocimiento, negocios legales, ¿ah? No hablo de ninguna ilegalidad, porque coincido con César que el lavado de activos hay que combatir, pero el enfoque es profundamente incorrecto. Pero dentro del marco de los negocios, yo no quiero que mi competencia sepa cuál es mi estrategia empresarial. Yo no quiero que mi competencia sepa en qué estoy invirtiendo. Si estoy invirtiendo en bolsa de valores, qué acciones estoy comprando. Y esto es lo que, como es sospechoso para la UAFE, tengo que reportarlo y tengo que decirlo. Y esto, claro, va a ser sujeto a que pase a ser público. Entonces, finalmente, todas las relaciones comerciales se van a ir al traste, se van a ir al piso. Y la confianza, o la relación de confianza que existe y debe existir entre cliente y abogado, se va a ver mermada. Inevitablemente. Inevitablemente. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez esto va a repercutir en el ejercicio de nuestra profesión, porque vamos a tener menos confianza de parte de nuestros clientes y por ende menos trabajo.
Porque aquellas cosas que los abogados hacemos en el ejercicio de nuestra profesión y en el marco de la ley, ahora no solo que está prohibido, sino que va a estar criminalizado. Porque como les dije, vamos a ser sujetos de persecución en un proceso penal. Entonces, desde todo punto de vista, la resolución no tiene ningún sentido. Y la última reflexión que tenemos que hacer al respecto es cuál es la supuesta finalidad de esta resolución. La supuesta finalidad es combatir el lavado de activos. Y aquí va mi crítica final. ¿Así se combate el lavado de activos? Yo creo que no. Es decir, tenemos afuera organizaciones criminales que todos los días están blanqueando dinero. Ese dinero producto de narcotráfico o actividades ilícitas forma parte del tráfico habitual, comercial y económico de nuestro país. Y nadie les pregunta nada. Y nadie se preocupa absolutamente nada. Pero sin embargo, los que estamos contribuyendo al incremento del blanqueo de capitales o del lavado de activos somos los abogados. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es un sinsentido, es un absurdo que en el efecto político criminal, si es que lo que se busca es reducir el índice de criminalidad, ya nos ha dicho César cuántas denuncias hay al año por lavado de activos. Es decir, por lo menos no nos vean la cara, porque estos datos son públicos. No nos digan, los abogados están contribuyendo al incremento del lavado de activos, por ende voy a regular su profesión. No está pasando. Fiscalía tiene 5 unidades en Quito, para variar, porque tampoco en eso son equitativos, no es que vienen 2 a Quito o 2 a Guayaquil, que no tienen trabajo y que nosotros con nuestros impuestos le estamos pagando el sueldo a estos fiscales. Que como no tienen nada que hacer, lo que deberían hacer es investigar, formular, sancionar, condenar a los que estén lavando activos y sobre todo recuperar los activos de origen ilícito. Como no tienen nada que hacer, buscan la forma de complicarnos a nosotros los profesionales del derecho. Que por el contrario, de algún modo u otro, evitamos que anomalías de este tipo ocurran en la economía nacional. ¿Y por qué les decía que a la final a los penalistas esta resolución nos podría resultar beneficiosa? Porque el artículo 4 de la resolución habla sobre el sistema de prevención de riesgos, el manual y la guía básica. Dice, los sujetos obligados descritos en esta resolución deberán contar con un sistema de prevención de riesgos, es decir, un programa de cumplimiento normativo o de compliance, que curiosamente, ¿quiénes estamos más cercanos de realizarlo? Los abogados, penalistas, sobre todo especializados en derecho penal económico, en compliance. Nosotros podemos ofertar este servicio que tiene la finalidad, la prevención de la comisión del delito, es decir, llegar antes de que el delito se consuma y obviamente no ejercer una defensa después. Esto es una práctica habitual. En la reforma del Código Penal Español del 2014 se contempló como eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los estudios jurídicos españoles ofertan programas de compliance dentro de su oferta de servicios profesionales. Es decir, ¿qué es esto? Yo le vendo a la empresa un programa de cumplimiento normativo donde voy a minorar las posibilidades de que al interior del seno normativo ocurran conductas delictivas. Y claro, ahora, ¿qué es lo que se va a obligar por parte de esta resolución? A que los despachos jurídicos que se dedican a derechos tributarios, civil, corporativo, no litigantes, tengan que tener programas de cumplimiento normativo. ¿Quiénes tendríamos más trabajo? Los penalistas. Pero los penalistas somos solidarios. Y por ende, nosotros vamos a pelear porque esto se ha declarado inconstitucional. Y porque además, el cumplimiento normativo en nuestro país está tan mal definido que en la resolución anticorrupción del Código Orgánico Integral Penal del año 2020 se nos vende como gran novedad la existencia de programas de compliance como atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con todos los problemas que esto genera, mientras por un lado nos dicen que si una persona jurídica implementa un programa de compliance va a ser atenuada en cuanto a su responsabilidad. Por otro, cuando queremos nosotros ofertar al público este servicio innovador dentro de la gama de servicios jurídicos, nos dice el Estado ecuatoriano, pero espérate un ratito, es que para tú poder ofertar este servicio, tienes que certificarte en el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. El MIPRO tiene que dar una certificación de que puedes emitir programas de compliance. Y para eso todo tu equipo tiene que tener ISO antisoborno, que de por sí son costosas y además es un trabajo muy engorroso. Todo tu equipo tiene que estar capacitado en materia de cumplimiento normativo. ¿Y quién me da la capacitación? El mismo MIPRO, es decir, el Ministerio de la Producción, una locura absurda. Y tanto es así que desde el año 2020, que fue la reforma, hasta hoy, primero, que no hay personas jurídicas beneficiadas, pueden revisar la jurisprudencia, con estos atenuantes de responsabilidad de las personas jurídicas. Por ende, ¿de qué manera deviene en atractivo tener un programa de compliance? Si en la práctica no me sirve de nada. Es decir,
Si mañana usted me dice, claro, tenga el programa de compliance, y si usted es culpable, yo lo declaro inocente porque le hicimos la responsabilidad como en España, le creo profundamente que esto va a ser atractivo para las corporaciones. Pero mientras no me den nada, mientras no me beneficien absolutamente nada, ¿yo para qué voy a invertir en un programa tan costoso? Si el resultado va a ser el mismo tanto teniéndolo que no teniendo, porque está mal delimitado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y ya para finalizar la idea, que esta idea de la UAFE, que se justifica en los modelos de autorregulación normativa, es básicamente contar que las empresas sean aliadas del Estado ecuatoriano o del poder punitivo, que no puede llegar a ciertas conductas delictivas, que es imposible que detecte ciertas conductas delictivas en el seno empresarial, y que por el contrario de tener a las empresas únicamente como sujetos de investigar, los tenga como aliados. De que si es que en algún momento algo pasa al interior de la empresa, usted lo denuncie, se puede investigar y usted obtenga un beneficio. Es decir, además de tener que revelar los secretos de nuestros clientes, nosotros ahora vamos a tener que revelar las prácticas de nuestros colegas, porque somos nosotros mismos los que les vamos a hacer los programas de cumplimiento normativo y los que tendremos que decir, para justificar, de ser el caso, oiga, esta firma jurídica, este despacho de abogados ha incurrido en estas prácticas, lavado de activos, no ha reportado estas actividades, pero yo le he hecho un muy bonito programa de compliance. Por ende, busca atenuarle la responsabilidad. Un absurdo. Efecto político criminal. ¿Se va a reducir el lavado de activos con esto? La respuesta es no. César García mostró las estadísticas. Tenemos que pelear en contra de esta resolución porque es absurda profundamente. Vamos a apoyar la iniciativa del Colegio de Abogados para dar de baja mediante la Corte Constitucional esta resolución. Absolutamente. Tenemos que hacer. Ya no únicamente porque afecta a los de al lado, porque es nuestro deber. Porque, insisto, si es que nosotros seguimos haciéndonos de ojos ciegos ante todo lo que nos están haciendo, que nos están haciendo mucho porque nos están aplastando y están vulnerando nuestros derechos, el día de mañana nuestra profesión no va a existir. Y tenemos que en este momento seguir impulsando estos eventos, seguir socializando estas ideas y seguir delimitando y definiendo que los abogados, por lo menos los del Guayas, no nos vamos a dejar ver la cara y que vamos a pelear hasta el final para que nuestros derechos procedan. Muchísimas gracias. Tengan una buena noche. Muchísimas gracias a la intervención del colega Héctor Vanegas Fernández en su explicación sobre el delito de lavado de activos. Siguiendo con el evento, vamos a tener la presencia aquí del abogado Andrés Cervantes Valareso. Voy a leer un resumen de su hoja de vida. Es abogado de los juzgados y tribunales de la República por la Universidad de Espíritu Santo. Tiene un máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas por la Universidad Pompeu Fabra, España, y un máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y un doctorado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de España. Entre su amplia carrera docente, es docente en la Universidad Espíritu Santo en las materias de procesal, constitucional, filosofía del derecho, y también autor de varios trabajos publicados en Ecuador, España, Colombia, Alemania, entre otros. Él, nuestro invitado el día de hoy, ha presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de esta resolución que es materia de análisis y del foro del día de hoy. En todo caso, le damos la bienvenida al compañero, colega Andrés Cervantes Valareso. Buenas noches, queridos colegas. Créanme que es un honor y me causa mucha felicidad ver que a las 7 de la noche este auditorio permanece lleno. Y voy a tratar de ser lo más sucinto, porque lamentablemente no vengo como un poema, como vino el doctor Vanegas, ni vengo con datos, como vino el doctor García, pero vengo con las mejores intenciones, definitivamente. Y digo intenciones
porque prácticamente dijeron ya todo lo que uno podía decir sobre el tema, pero vamos a hacer un esfuerzo. Ellos vinieron con un poema y el otro vino con estadísticas, yo vengo con algo mucho más concreto. Vengo con una invitación para que el día lunes a las 6 de la tarde se acerquen a firmar a esta casa de conocimiento, a esta casa del gremio, la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que quiero que suscriban todos y cada uno de ustedes. Esto es importante porque, como bien dijo Héctor, a los abogados litigantes quizás no les afecta mucho, pero esto es algo que, como vamos a ver en esta exposición, termina afectando a la larga a todos, porque este es solo el principio de un camino mucho más largo a la hiperregulación y a la afectación de nuestra profesión, y tenemos que ponerle un alto desde ahora. Voy a comenzar por lo primero. Hay que partir de que la inconstitucionalidad no solo se reduce a la resolución de la UAFE del 22 de abril de este año. La inconstitucionalidad viene también de la ley. La Ley para la Prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento de Delitos, en su artículo 26, dice que en ningún caso los sujetos obligados a informar podrán invocar el sigilio o reservas bancarias, ni el secreto profesional o fiscal para negar el acceso a la información solicitada. Ese artículo 26 de la ley es de por sí inconstitucional, porque se va contra el artículo 66, 83, 20 de la Constitución, que reconocen en su orden el secreto de la correspondencia, además el secreto o el sigilio profesional y el derecho a la resistencia. Este derecho a la resistencia es importante, queridos colegas, porque esta resolución de la UAFE no está vigente o no es aplicable de forma inmediata. Dicen que a partir de que se publicó en el registro oficial, va a entrar en plena vigencia y existirá la obligación de reportar dentro de los próximos 6 meses. Por eso es tan importante que interpongamos la acción de inconstitucionalidad a la brevedad posible y que le solicitemos a la Corte Constitucional que, por ser un caso de trascendencia nacional y que porque puede afectar masivamente los derechos fundamentales de nosotros, los abogados, y de todas las personas que acuden a nosotros en calidad de clientes, que se pronuncien de forma prioritaria, que se pronuncien en menos de 6 meses porque el caso lo demanda. Y además les vamos a requerir que suspendan cautelarmente la vigencia de esta norma, que no se aplique hasta que se decida si es constitucional o no. Entonces, esto es importante para ir delimitando el marco de la acción. No solo se reduce a la resolución, sino también al artículo 26 de la Ley de Prevención del Lavado de Activos. Sin duda alguna, como mencionaba mi colega Héctor Vanegas, esta resolución es además supremamente antitécnica. ¿Por qué? Porque se refiere a otros profesionales del derecho. Pero si nosotros vemos la Ley de Federación de Abogados y el Código Orgánico de la Función Judicial, pues los únicos profesionales del derecho, hasta donde tengo yo conocimiento, son los abogados. Pero esto no es, como se dijo, quizás un error o una falla de técnica legislativa. Esto es con mala hazaña, porque se pretende incluir a los colaboradores de los distintos estudios jurídicos, la secretaria, la contadora, el financiero del estudio jurídico, dentro del objeto de esta resolución. Y esto es peligroso porque ustedes lo conocen mejor que yo, colegas. El incumplimiento de esta norma puede acarrear multas, graves multas que son impuestas por la UAFE. Y ustedes conocen mejor que yo el principio de legalidad y el principio de tipicidad. Entonces, ¿cómo podemos estar sujetos a una norma que es ambigua, que es vaga, que no nos dice quiénes son efectivamente las personas obligadas y a quienes se les podría poner multas en el futuro? Este es uno de los argumentos en los que se fundamenta la acción. Otro de los argumentos que también es supremamente importante, parte de lo que decía César García. Sin duda alguna, el lavado de activos, el narcotráfico, los delitos económicos,
son graves y tienen que ser combatidos por toda nuestra sociedad porque definitivamente atentan contra los postulados básicos del Estado de Derecho y de una sociedad con reglas mínimas en las que a todos nos gustaría vivir. Nadie niega que el narcotráfico, que el lavado de activos promueven la violencia y nos hacen vivir en un Ecuador que lamentablemente no queremos ni para nuestra familia ni para nuestros hijos. Pero ¿no cuenta acaso con el Estado con toda una maquinaria de información? Ese es el punto. Esta normativa es absolutamente innecesaria y antitécnica. ¿Por qué? Porque tenemos a la Superintendencia de Bancos, tenemos a la Superintendencia de Compañías, Valores, Seguros, tenemos a la Contraloría General del Estado, que audita toda la función pública, tenemos al SRI, que efectivamente audita todo lo que tiene que ver con impuestos internos, compañías fantasmas, tenemos al SENAE, al Servicio de Aduanas, que justamente audita todo lo relacionado a la tributación del comercio exterior. Tenemos a la SENAIN, tenemos a los militares, tenemos a los policías. Tenemos toda una estructura diseñada para prevenir, controlar y confrontar estos delitos económicos. Y no solo eso, colegas, sino que la Ley de Prevención del Lavado de Activos establece ya un abanico amplio de quiénes son los obligados a reportar. Los notarios, las compañías que se dedican a vender vehículos, las compañías que son promotoras inmobiliarias. Es decir, la UAFE ya recibe esa misma información que nos quiere pedir a nosotros de diferentes y múltiples vías, con lo cual es absolutamente innecesario. Pero a nosotros sí nos afecta, y nos afecta en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el abogado no es el que está llamado a reportar a la UAFE. La Ley de Prevención del Lavado de Activos te dice que tienes que contratar a un oficial de cumplimiento. Y ese oficial de cumplimiento, como mencionó el doctor Vanegas, tiene que estar certificado con una norma ISO antisobornos. Esto quiere decir que a esta persona hay que pagarle. Y además no la pueden compartir. Ustedes 3 colegas no pueden compartir el mismo oficial de cumplimiento. Pero nosotros sabemos el estado actual de nuestra profesión. Sabemos que hay colegas que lamentablemente tienen que luchar contra los defensores públicos, que tienen que luchar en el día a día para ganar honradamente el pan y llevarlo a su familia, que muchas veces nos privamos de darnos ciertos gustos, de pegarnos unas vacaciones, de ir a comer a un restaurante, y ahora pretenden que contratemos a un oficial externo que quién sabe Dios cuánto va a costar para que reporten lo que todas las instituciones del Estado, los notarios, los registradores de la propiedad, las compañías en general ya reportan. Es un verdadero sinsentido desde el punto de vista económico y de gestión, y por eso también pues tenemos que oponernos. Un tercer argumento muy importante, queridos colegas, tiene que ver con este concepto de operaciones sospechosas e injustificadas. No solo que pretenden que violemos este deber y el derecho del sigilio profesional, sino que pretenden que lo hagamos en base a una norma totalmente vaga. Si nosotros vamos al Reglamento General de la Ley de Prevención del Lavado de Activos, te dice que una operación injustificada, inusual, esa que tienes que reportar, es aquella que no se ajusta al perfil económico de tu cliente. Dios mío, no existen criterios claros, técnicos, específicos, entonces cuando tengas la duda no vas a saber qué hacer. No existe seguridad jurídica entendida como norma previa, clara, pública, expedida por autoridad competente que te permita distinguir, ¿debo o no debo reportar? Y te sujetas, en caso de no reportar, a sanciones. Entonces, es sumamente gravoso. No solo esto, y es que aquí hay que hablar un poco de historia, pero de la historia reciente, gracias a Dios. Sucede que en el 2017, en la época del expresidente Lenín Moreno,
se tramitó en la Asamblea Nacional una ley. Esta ley pretendía reformar la ley de prevención de lavado de activos. Esto es muy importante y les ruego que me presten atención. Esta ley, queridos colegas, se llama de reactivación económica, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera, y fue aprobada por la Asamblea Nacional en el 2017. Punto aparte, siempre he creído que hay que dejarnos de eufemismos. Ahora le ponen a las leyes unos nombres tan largos y complicados. Deberíamos hacer como en Colombia, que le ponen simplemente, o en España, simplemente un número, ¿no? Pero lo simple, Código Civil. Pero bueno, ¿qué es lo importante? En este proyecto de ley, la Asamblea incluyó un artículo 9, y ese artículo 9 modificaba el artículo 5 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, que te dice quién es la persona obligada a informar a la UAFE. Y se pretendió incluir ahí a las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la contabilidad, auditoría, y a las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la asesoría, patrocinio legal o representación jurídica. Es decir, esto ya se intentó hacer en el 2017, pero por medio de una ley. ¿Y saben lo que hizo el presidente de aquel entonces? Puso un veto a la ley. ¿Qué dice este veto? No es factible establecer la imposición de una obligación tendiente a violar el sigilo profesional en una disposición de carácter legal, toda vez que se estaría ordenando la vulneración de derechos constitucionales. Ya se intentó y ya se reconoció que ni siquiera se podía hacer por ley, porque es inconstitucional. Y ahora lo quieren hacer con una resolución. Y justamente vamos por ese segundo punto. Hemos visto que ya tenemos el derecho al secreto de la correspondencia y el derecho al sigilo profesional. Son derechos que están previstos en la Constitución. Entonces hay que ir no solo a los temas de fondo, sino también a los temas de forma. Ustedes conocen bien, mejor que yo, que la inconstitucionalidad puede ser por contravenir los preceptos sustantivos de la norma fundamental o por contravenir la forma en la que se debe regular un cierto asunto, el trámite. Artículo 132, artículo 133 de la Constitución, principio de reserva de ley orgánica. Nos dice, se regulará por ley y además por ley orgánica los derechos y garantías constitucionales. Pregunto yo, ¿no es el sigilo profesional, no es el secreto de la correspondencia un derecho constitucional? Entonces, ¿por qué se pretende anular la fuerza vinculante de la Constitución, pretendiendo anular nuestros derechos mediante un mamotreto de resolución? Y esta no es la primera vez que la UAFE lo intentó, ya lo ha intentado antes y tuvieron que dar marcha atrás por la resistencia de nuestro gremio. Y en esta ocasión vamos a seguir en la lucha y lo vamos a lograr. Tengan plena seguridad de ello. Como les decía, queridos colegas, no quiero excederme en el tiempo que me han dispensado. Solamente quiero, insistir en lo que dice el artículo 2 de esta resolución. El abogado que redacte una minuta para vender un apartamento o vender una casa, el apoderado de una empresa que maneje la cuenta bancaria, que sea abogado, el que cree una compañía. ¿Quién no ha creado alguna vez una compañía para un cliente? El que actúe como administrador en un contrato fiduciario, el que provea un domicilio para una compañía. ¿Quién no ha creado alguna vez una compañía y le ha cedido un espacio en la oficina y luego hace los cambios? Todas estas actividades van a tener que ser reportadas. Básicamente, queridos colegas, la mayoría del tiempo de su día no va a estar ocupado en atender a sus clientes, en gestionar sus casos, en ir a la corte, sino más bien en reportar a la UAFE. Y si me preguntan, ¿a quién beneficia esta resolución? No los beneficia a ustedes, no me beneficia a mí. Los únicos que serían capaces de beneficiarse de esta resolución es una muy pequeña élite de estudios jurídicos.
que pueda costearse un oficial de cumplimiento y que pueda costearse a alguien que pierda todo el día informando a la UAFE sobre datos que ya tienen. Entonces, el colega que trabaja solo o que trabaja en un equipo pequeño se ve claramente perjudicado. Peor. Finalmente, para no cansarles más, les digo que no estamos inventando el agua tibia con esta acción, queridos colegas. Existe un precedente, el caso Michaud contra Francia del año 2017, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es el que estamos esgrimiendo en esta acción. En aquella ocasión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que cualquier regulación a este derecho tan importante como lo es el privilegio entre el cliente y el abogado, tiene que venir regulada expresamente por la ley. ¿En qué ley? En el Código Orgánico de la Función Judicial, en la Ley de Federación de los Abogados, no en un mamotreto de la UAFE que puede cambiar mañana o pasado. Ese es el nivel de inseguridad jurídica. Y por eso es importante que nos sumemos todos. No voy a insistir en la importancia del secreto profesional, seguramente ya lo hicieron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Solo les quiero decir que es algo que no está en duda. Uno puede revisar las reglas mínimas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, nuestra propia Constitución, los principios Nelson Mandela, también aceptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo cual creo que nuestra causa, queridos compañeros, queridos colegas, es totalmente legítima. Por eso concluyo únicamente invitándoles el día lunes a las 6 de la tarde a que vengan con su cédula o con su credencial profesional y que concurran a suscribir junto a mí esta acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Queridos colegas, vamos a hacer 10 preguntas. Por favor, anótense antes de solo 10, porque el tiempo para todos es muy importante. Quiero aclarar una cosa de las intervenciones que hicieron estos extraordinarios jóvenes profesionales que han venido a darnos parte de su conocimiento, brindándonos. Son académicos todos, son profesores universitarios y siempre están muy gustosos de venir a compartir sus conocimientos y quiero pedirles a ustedes un fuerte aplauso para ustedes. Un par de observaciones. Primero, decirles en relación a ellos, decirles que este grupo de profesionales y muchos más que no están el día de hoy son abogados sumamente solidarios y luchadores del derecho y están siempre a la vanguardia en la lucha por defender los derechos de los abogados en el país y del Colegio de Abogados del Guayas. Ellos están aquí permanentemente, son la razón de existir de este colegio. Un aplauso por ustedes mismos. Dentro de la solidaridad, porque es cierto lo que dijeron aquí los expositores, que esta resolución no afecta, entre comillas, hoy por hoy, a los abogados litigantes, la mayoría de los que estamos aquí somos litigantes. Pero es la puerta abierta para que luego nos incluyan. Y no podemos permitir, no es tan cierto que hay muchas fallas en ese documento. Yo creo que es malintencionado, porque con eso corrigen con una nueva resolución y ponen parámetros perjudiciales. Están viendo nuestra reacción y nos están calculando porque, como digo, han dicho los expositores, no es la primera vez que han tratado de incluirnos en esta absurda resolución.
tratando de vulnerar el derecho al secreto profesional que existe en todos los países del mundo. En todos los países del mundo se respeta. Está garantizado en la Constitución, está prohibido en la Ley Orgánica de la Función Judicial y está sancionado en el Código Orgánico Integral Penal. Esto no lo vamos a dejar pasar. Por favor, con respeto, con altura, se anotan y vamos, dicen quién quiere que le responda. Solo 10 preguntas. Lamento que sea 11. Tendrá que ser en otra ocasión. Vamos a tomar preguntas. Por favor, alcen las manos para saber quiénes van a hacer las consultas. Y por favor, ruego que las preguntas sean concretas y destinadas de manera directa al expositor invitado el día de hoy. Adelante, la primera consulta. Adelante, doctor Hipólito Vallejo. No lo voy a hacer como consulta, sino como un ataque. ¿Qué compañía? Yo, en la actualidad, ya estoy viejito y lo que conozco, ninguna resolución de esa naturaleza puede interpretar leyes que ya están establecidas. No puede, ¿qué no se puede hacer? O sea que la UASE va a la ley, va a hacer una organización, una reforma, todo. No puede, es como la ley, tampoco el reglamento. Por ejemplo, el abogado no puede, para mí, de acuerdo a la ley, no puede coger y traicionar a su cliente. ¿Quién es el tipo que podría presentar esta moción o este derecho que el abogado no lo tiene? El contador o el ingeniero comercial, porque en Ecuador no se olvide que tenemos libre tipo de comercio. Aquí hay libre tipo de comercio. Si hay libre tipo de comercio, entonces no podemos estar inmersos en que tenemos que estar reportando a la UASE sobre lo que tiene nuestro cliente. El presidente de la República acaba de ir a hacer por Argentina, por Uruguay, a pedir que vengan a hacer inversiones al Ecuador. ¿Qué pasa eso? Si los que vienen a hacer inversión al Ecuador dicen, hay esto, a nosotros no nos importa cómo viene el dinero. Acá el dinero de los inversionistas que viene de Panamá y bastante dinero aquí. Y en los bancos existe lavado de activos. No digo porque yo lo trabajé, ya lo hago porque ya no estoy allá. Entonces, en los bancos aceptan la transferencia bancaria de afuera. Ahí no le dicen nada si tiene la transferencia. Cuando uno va a retirar el dinero, ahí sí dice de dónde viene. Hay bastante dinero acá de lavado de narcotraficantes que están inmersos ahí. Entonces, esta situación, la pelea nuestra es que una resolución no puede tener que bastantes leyes que tenemos. La Constitución solo está el sigilo bancario. El sigilo bancario dice que nadie puede ir a responder, a reclamar sobre lo que tenemos dinero en el banco. Entonces, vamos a tener que tener colchón banco. El colchón banco no queda otra cosa. Vamos a tener que poner el dinero en el colchón, no queda más. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me acabo de jubilar, me acabo de jubilar, la plata que me dieron de la jubilación, tengo que decir que completo. Ahí tenemos un número de leyes, heredé, dando miles de dólares. Bueno, al abogado me la dejó, hay que coger, seguirlo, porque ha hecho una boda de activo.
como cuando estaba en la superintendencia de banco. Puede ser. Entonces, así es. Puedo venir aquí y conozco bastantes cosas también. Gracias, doctor Garecoa. Allá atrás, sí, adelante, colega. La consulta, una pregunta del señor presidente del colegio. ¿Qué pasa con el resto del colegio a nivel nacional? ¿O somos los únicos que tenemos un Estado de Derecho? Bueno, de acuerdo a las redes sociales, Pichincha se ha pronunciado y otros colegios más, Cañar, unos cuantos, Manaví, El Oro. Pero realmente a mí me interesa muy poco lo que hagan los otros colegas porque nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es defender a los abogados del Guayas y de rebote a los abogados del país. No tenemos la representación de los abogados del país, por eso digo que nuestro deber y nuestra obligación es defender a los abogados del Guayas y como es un tema de connotación nacional, incluye a los abogados, al resto de los abogados del país. Pero en todo caso, de hecho hay 3 federaciones y desconozco las 3, porque yo no tengo tiempo para perder y decir que una es y la otra no es. Tenemos mucho trabajo por hacer, bastante cosas que pelear aquí internamente y logros que conseguir para estar peleando por la federación. En todo caso, esa es la... Bueno. Había una consulta. La colega, por favor, que solicitó el micrófono. Bueno, sigamos con el acta. Sigamos. Vamos a seguir con el siguiente punto. Vamos a hacer el reconocimiento a nuestros expositores el día de hoy. Vamos a hacer la entrega al abogado César García Rodríguez, certificado en calidad de panelista del día de hoy, dentro del foro de discusión. La UAFE, el sigilo profesional, atenta contra el derecho que tiene el abogado para su cliente. Lo va a hacer entrega, lo va a hacer entrega a nuestro presidente. Merecido reconocimiento a la participación que siempre nos da el doctor García. Vamos a llamar también al colega, el abogado Héctor Vanegas Fernández, también como panelista del día de hoy. Va a ser entrega a nuestro presidente, asimismo. Y por último, llamamos al abogado Andrés García Valareso, también para que nuestro presidente Andrés Cervantes Valareso. Buenas noches. Yo tengo una pregunta para los expositores. No sé si me logran escuchar. Adelante, doctora. Identifíquese y concrete su pregunta, por favor. Claro que sí. A ver, si bien es cierto, la UAFE ha emitido esta resolución, sin embargo, esto merece o emerge de una esencia de normativa internacional. De acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional, la recomendación 22 y 23, que combina al Estado, a los diferentes estados que implementen normativa para tanto contadores, abogados, notarios. Si nosotros no pasamos o no acogemos este tipo de resolución, el Ecuador se va a ver afectado gravemente. ¿Qué es lo que propone el gremio o cuál sería la solución que proponen los expositores? Va a tomar la palabra el abogado César García. No, yo le hago una consulta. ¿Y cuáles serán los efectos que usted manifiesta si nosotros no acogemos dicha recomendación? ¿Ingresaríamos a la lista negra de la UAFE acaso por no
incluir en nuestra legislación este tema que estamos tratando. Es lo que yo quisiera decir. No es que entra a la lista negra la UAFE. Lo que entra a la lista prácticamente nos estaríamos afectados en los procesos de evaluación mutua es el país como tal, no es la UAFE, es el país para tanto la mirada internacional. Por eso existe un estándar internacional del Grupo de Acción Financiera, como repito, recomendación 22 y 23, que nos pide a todos los países acoger esta normativa. Bueno, la verdad me sorprende en primer lugar tratar este tema. Le comento, creo que es importante manifestarlo, ¿no? Antes de este evento, justamente, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador convocó a los distintos colegios de abogados del país para justamente escuchar este argumento que estamos escuchando en este momento. Y el Colegio de Abogados del Guayas al principio se opuso rotundamente a esta resolución. Eso es lo primero que hay que mencionar. En la primera reunión ni siquiera asistió ningún otro colegio de abogados, que creo que es imposible mencionar. En segundo lugar, hay ciertamente un error respecto a la normativa internacional que va de la mano con criterios expansionistas del delito de lavado de activos. Y ese es un gran problema: ampliación de verbos rectores, ampliación de mecanismos de prevención y de control ridículos como los que estamos viendo ahorita obligando a los abogados. Y lo que tenemos que comprender es lo siguiente, ¿no? A pretexto de la lucha contra el lavado de activos, es válido de alguna manera afectar el contenido íntegro de nuestras legislaciones internas. Hay que recordar lo siguiente: las convenciones, las recomendaciones, etcétera, también tienen que ir de la mano y tienen que acoplarse y tienen que, justamente con los criterios constitucionales que existen dentro de un país. Y en nuestro país no se puede bajo ninguna circunstancia afectar el secreto profesional en la relación de cliente-abogado. En tal sentido, acoger una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional en ese sentido, como bien manifiesta, es abiertamente inconstitucional, y por tal motivo no podríamos nosotros, a pretexto de lo que usted está manifestando, cometer inconstitucionales y burlarnos completamente. A ver, pero bueno, en todo caso, creo que no hay una solución concreta que está planteado el gremio. Esa es la primera. Y la segunda, una aclaración. La resolución, como dijo algún expositor, no es que el abogado tiene que contratar un oficial de cumplimiento aparte con servicio y registrado y que maneje normativa ISO. Eso no es así. La resolución lo que dice es que si usted maneja cierto tipo de actividades vinculadas, deben estar al tema de enviar un reporte ROS, que es un reporte de operaciones sospechosas. Lo primero. Y lo segundo, no es que tienen que contratar un oficial de cumplimiento aparte. El mismo abogado puede ser un oficial de cumplimiento y solamente podrá reportar cuando existe una sospecha. No tenemos que enviar mensualmente, como lo bien un expositor lo mencionó. Muchísimas gracias a la colega que intervino al uso de la palabra. Vamos a darle la palabra a otra colega que desea intervenir. Por favor, micrófono. Por favor, seamos breves en las preguntas. ¿Y a qué expositor va dirigido, por favor? Sí. Con respecto a lo que dice la Constitución, no podemos ser sordos. Somos profesionales que no tenemos por qué ajustarnos a criterios antojadizos políticos del momento. Más aún, ¿para qué existen los organismos de control creados? Tenemos la superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, que precisamente en los bancos se dice no pueden abrir cuentas con dinero desconocidos. Esa es la función de ellos. La Fiscalía, organismos de control, Contraloría, SRI, ¿qué hacen? ¿Por qué esa actividad quieren ser endosados al abogado? No puede ser. Cada uno tiene que trabajar lo que le toca. Zapatero a sus zapatos, como dice vulgarmente. No podemos permitir que organismos de control no hagan nada y sea deslindar esa responsabilidad al gremio de los abogados. Sí, no se olviden de la invitación que nos hizo el colega Andrés Cervantes para el día lunes a las 6 de la tarde aquí en este mismo centro.
para la firma de la acción de inconstitucionalidad. Por otro lado, por favor, escúchenos un ratito. Escuchar esto, por favor. Vamos a darle la palabra al doctor Vanegas porque va a hacer un anuncio importante. Sí, muchas gracias. Nada más comunicarles que con mucho esfuerzo el presidente del Colegio de Abogados ha logrado un convenio de descuentos exclusivos en los programas de grado y de posgrado que oferta la Universidad del Pacífico. Y es importante que tengan en consideración que este descuento que se ha logrado mediante el gremio y del que son beneficiarios todos los agremiados se extiende además a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, que quieran estudiar no necesariamente Derecho, quieren estudiar Economía, quieren estudiar Administración de Empresas. Pueden obtener el beneficio de la Universidad del Pacífico únicamente mostrando su credencial de abogado. Y por supuesto, si ustedes están interesados en un programa de posgrado, en un programa de maestría, también pueden acceder a la oferta de servicios que ofrece la universidad y obviamente ser beneficiarios del descuento que otorga el ser agremiado de este glorioso Colegio de Abogados. Les agradecemos a todos por la asistencia. Estén atentos a las redes sociales para que se informen de nuevos eventos académicos a realizarse el próximo. Buenas noches.